¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la ciudad de Corinto, en Grecia. Una ciudad que fue construida más o menos hacia el siglo VIII, IX antes de Cristo, y en el año 146 antes de Cristo, por supuesto, fue destruida por los romanos y reconstruida en el año 46 antes de Cristo por Julio César. 100 años después, Pablo llegó a esta ciudad, Corinto, a predicar el evangelio. Cuando Pablo llegó aquí a Corinto, más o menos había alrededor de 700,000 personas. Corinto en ese entonces era una ciudad bastante acaudalada, una ciudad con una gran riqueza material, como también había mucha idolatría, muchas divinidades paganas y por supuesto un gran templo a Afrodita, la diosa del placer, la diosa de la lujuria. Cuando Pablo llegó aquí a esta ciudad, ¿con qué se encontró? Se encontró con que la gente, por supuesto, vivía en una gran inmoralidad. La gente tenía toda clase de idolatrías y por supuesto que esto a él pues le perturbó. Pero aquí en esta ciudad, con todo este trasfondo histórico de perversión en cierto sentido, aquí llegó Pablo a predicar la buena nueva. Pablo vino en su segundo viaje a esta ciudad de Corinto y aquí estuvo alrededor más o menos de 1 año y medio, 18 meses. Luego, acompañado por Timoteo y Silas, por supuesto, se dedicaron a predicar el evangelio en toda esta región. Al principio Pablo, por supuesto, quería convertir a los judíos, por eso iba a la sinagoga a hablarles del evangelio. Pero los judíos parece ser que no le pusieron mucha atención, así que Pablo se dedicó entonces a predicar el evangelio a los gentiles, a los griegos paganos. Muchos de ellos, por supuesto, creyeron en el evangelio. Fue una iglesia que Pablo amó grandemente. ¿Por qué? Porque él vino a predicarles a Jesús personalmente. Sin embargo, esta iglesia, pudiéramos decir, la iglesia de Corinto, fue un dolor de cabeza muy grande para Pablo. Tanto que en su tercer viaje, él regresa por un espacio de 3 meses. ¿Por qué? Porque había muchas dificultades aquí en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que, pudiéramos decir, gozaba de un gran talento intelectual. Era una iglesia orgullosa, una iglesia que, pudiéramos decir, gozaba de una intelectualidad perversa en cierto sentido. Pablo también era rechazado. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos él no era un elocuente orador. Y aparte de eso se dedicaba a predicar la cruz, lo cual era un mensaje que a los griegos no les gustaba. Era como que un atentado para la mentalidad griega en ese entonces. Así que Pablo notó aquí muchas diferencias en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, había mucha disensión, había muchas divisiones, habían rivalidades entre los creyentes, se llevaban a la corte, se demandaban los unos a los otros, no había una atención al pobre. Y todo esto, por supuesto, que le perturbaba a él. Fue así entonces como después, cuando Pablo viaja hacia Éfeso, donde permanece más o menos unos 3 años, escribe la primera carta a los Corintios, donde trata de una u otra manera de enfrentar las dificultades que aquí en esta iglesia se estaba viviendo. Otro de los problemas grandes que Pablo veía es que, aunque era una iglesia rica en talento, sobre todo en dones espirituales, aún así había mucho desorden en el culto, en las relaciones, en las celebraciones litúrgicas, ¿sí? Así que Pablo también trata de enfrentar esto. ¿Por qué? Porque había de igual forma, pudiéramos decir que una idealización de los predicadores. Así que seguían muchas personas y se olvidaban de el evangelio central, que era Cristo Jesús. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, miren, nosotros somos solamente siervos de Cristo Jesús. A Él es el que tenemos que seguir, porque de una u otra manera se está divinizando a los predicadores, a los mensajeros del evangelio. Pablo, por supuesto, habla de todas esas situaciones y por eso escribe desde Éfeso la carta primera a los Corintios, porque recordemos, la segunda carta a los Corintios la escribe desde Mesopotamia. Pero de una u otra manera esta iglesia llegó a ser una iglesia muy particular, una iglesia con grandes dones espirituales, una iglesia que, aunque fue un dolor de cabeza para Pablo, sin embargo también le dio muchas alegrías porque fue muy cercana a su corazón. ¿Qué podemos hoy nosotros aprender de esta visita y de lo que Pablo vivió en este lugar? Mira que en la iglesia encontramos muchas veces problemas, dificultades. Cuando uno estudia la historia de Corinto, la historia de esta iglesia, se da cuenta de que los problemas de la iglesia no son de ahora, han sido desde siempre. Y son problemas que tenemos que enfrentar siempre con un carisma unificador, con la fuerza del Espíritu Santo y sobre todo pidiéndole a Dios que nunca nos falte su gracia, esa gracia que Pablo tuvo para con esta iglesia de Corinto, que entre otras cosas era una iglesia bastante ingrata, pero que Pablo llegó a amar con todo su corazón. Así que hoy queremos enviarles con este grupo parte
parte del grupo de la peregrinación que está con nosotros, un gran saludo a todos ustedes que nos están siguiendo en este momento, y le pedimos a Dios para que nos mantenga siempre en su iglesia, una iglesia que florece, una iglesia que da gracias a Dios y una iglesia que en medio de las dificultades pues pudiera siempre reconocer que Cristo está por encima de todo. Hoy estamos aquí detrás de este lugar donde Galión, precisamente procónsul de Acaya en ese momento, recuerden que Corinto era la capital de la provincia de Acaya, y en ese momento Galión era el procónsul de Acaya. Galión, entre otras cosas, era uno de los hermanos de Séneca, filósofo romano, que luego se convirtió en uno de los consejeros del emperador Nerón. Y en este lugar los judíos acusaron a Pablo de predicar una religión que estaba en contra de la ley, ¿sí? Y quisieron ver que el cristianismo era una cuestión ilegal. Cuando Pablo lo trajeron ante el tribunal, en este lugar precisamente, antes de abrir la boca, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 12, el procónsul de Acaya en ese entonces, Galión, simplemente le dijo a los que estaban en el tribunal: miren, esto es un problema, veo yo, de ustedes, un problema interno de los judíos, un problema de nombres, un problema de títulos, pero esto realmente no es ningún crimen, así que ustedes mismos resuelvan esa situación. Y podríamos decir que gracias a que Galión no quiso entrometerse en esta situación interna, de una u otra manera eso favoreció el crecimiento del cristianismo en esta ciudad de Corinto, como también a lo largo de toda la iglesia en este lugar. Así que qué lindo saber que la iglesia siempre ha estado acompañada por el Espíritu Santo y que de una u otra manera el Espíritu de Dios está en medio de ella, sosteniéndonos cada día, y que todo trabaja para bien de los que aman a Cristo y de los que lo siguen a Él. Así que reciban un saludo muy especial desde este hermoso lugar, la ciudad de Corinto. Quédense con el Señor, que el Señor nos mantenga firmes en su fe. No sigamos las celebridades de la iglesia, sigamos a Cristo, que es el centro de nuestra fe, y en medio de cualquier división que podamos sentir o disensión en la iglesia, mantengámonos siempre fieles a Él, que nos llama siempre a caminar en su presencia. Reciban la bendición desde Corinto, en este lugar santo, esperando que un día también ustedes nos puedan acompañar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.